que no vaya a venir un día de estos algún neuronado a proponer de colocar un mate y una torta frita dentro del escudo nacional, que eso no vaya a pasar. Buenas amigos, como siempre, la columna de R. Pupo, así la van a encontrar en YouTube, y agradeciendo por supuesto a quienes hacen posible que estemos como todos los jueves aquí, al Grupo Agencia, bueno, a los amigos que me ayudan a editar, Exe, a José, y bueno, tratando los temas normales que tratamos cuando llega fines de agosto. Dos cosas clavadas. ¿Viene Santa Rosa? ¿Cuándo viene? ¿Con qué fuerza viene? ¿Qué día llega? O la discusión eterna. El 25 de agosto es la verdadera fecha de la Declaración de Independencia, es una fecha inventada, en fin, siempre lo discutimos y a sabiendas de que no lo vamos a cambiar. ¿Por qué? Y bueno, porque en general las fechas tienen un altísimo contenido simbólico, pero no siempre un apego a la verdad objetiva, porque la verdad es un concepto que siempre está teñido por la individualidad del ojo que la evalúa, que la percibe, porque además los hitos históricos generalmente son un continuum de episodios donde no hay una fecha única para celebrarlos, en muchos casos. Y si no, pregúntele a Carolina Cose, que celebró los 300 años de Montevideo cuando a ella se le ocurrió. Entonces, bueno, habría que seguir el consejo de algún prestigioso historiador uruguayo que dijo: amigo, mejor no toquetearlas, los feriados, la fecha de los feriados, las fechas patrias, no toquetearlas, no cambiarlas. No lo cambió el catolicismo con la Navidad cristiana, y a sabiendas que es muy seguro que Jesucristo no haya nacido un 25 de diciembre, perdón. Lo cambiaron ellos porque esa es una fecha que de alguna manera fijaron simbólicamente 700 años después de la muerte de Cristo. No lo cambió la Iglesia Católica, pero le puso una fecha simbólica al Redentor, al ser humano que vino a cambiar la humanidad. Bueno, menos la podemos cambiar nosotros el 25 de agosto en la Declaratoria de la Independencia, porque entre otras cosas, si fuéramos a poner la fecha de la batalla de Ituzaingó, cae en verano, y a los veranos nadie se le ocurre poner feriados en verano. Y además, la noche de la nostalgia vino finalmente a dar una manito muy grande para que ese 25 de agosto quede fijo e inamovible. Y bueno, yo le llamé a todo este proceso Killing Me Softly, ¿no? Así como softly, suavemente, se fue haciendo la patria, un continuum de episodios, como les decía, la Redota, la Cruzada Libertadores, luego la Declaración de Florida, luego la Batalla de Rincón, la Batalla de Sarandí, Ituzaingó, luego la manito que nos dio Lord Ponsonby. Así fue haciendo, declarándose de a poco la independencia de la patria. También de a poco puede ir muriendo la democracia que vino a posteriori de esa declaratoria de independencia. Y eso es lo que debemos, de alguna forma, y usando, ya que venimos de la noche de la nostalgia, y que utilizamos y le damos el mérito histórico a Pablo Lecouédère, porque yo creo que si hay alguien responsable de que el 25 de agosto se siga celebrando la Declaratoria de la Independencia, es que el 24 está consolidado en el Uruguay. Para elaborar esta columna que tiene que ver con cómo también podemos ir matando suavemente la democracia si no la cuidamos. Y para terminar con los sarcasmos, si algún día quieren fijar la verdadera fecha de la independencia del Uruguay, probablemente lo mejor sea establecerla un 4 de octubre, que fue la fecha de la Convención Preliminar de Paz. Y si no quieren hacer eso, pongan el 3 de octubre, la noche de la nostalgia, y vas a ver que el 4 fijan la Declaratoria de la Independencia. Pero, ironías aparte, las fechas patrias, así como los símbolos, son sagrados. Y repito, es saludable no toquetearlos demasiado. Pero suponen ese ejercicio introspectivo que tenemos que hacer a nivel nacional de cuánto estamos dispuestos a hacer todos juntos para defender esta democracia que hoy tenemos. Y si percibimos que esa democracia está deteriorada,
Yo creo que tenemos que buscar los indicadores de cómo medir ese deterioro para trabajar sobre ellos y mejorarlo. ¿Y cuáles son esos indicadores? Bueno, se me ocurrió establecer algunos. El principio es ver el nivel de erosión de las instituciones, que puede ser por corrupción o por otro tipo de corruptelas. Si bien no somos los peores de la clase en el mundo y menos en la región, pero en la competencia contra nosotros mismos, contra nuestro pasado reciente y pretérito, la verdad estamos peor. Fluyen las situaciones de conflictos de intereses y si bien el gobierno tuvo posturas tajantes al inicio y obligó a algunas renuncias, ahora parece estar determinado a defender lo que sea para que no existan más renuncias y bueno, termina defendiendo lo indefendible, como en el caso de la estancia María Dolores y los responsables de tantas ilegalidades, o el caso de ACE recientemente, ¿no? Otro indicador que tenemos que tener mucho cuidado es el de la desinformación y el control de los medios. Es un ejemplo que trasciende gobiernos, pero la era Orsi empezó de la peor manera, o sea, con esa contratación en masa de periodistas o periodistas en puestos de gobierno. Es una presión indirecta al resto del periodismo. Y bueno, va a haber que seguir con lupa atentamente cómo se van dando, si estamos frente a un nuevo periodismo o estamos a un marketing hacia el gobierno, ¿no? Yo creo que hasta el propio pensador Noam Chomsky, un hombre de izquierda, ¿no? que criticaba los sistemas de derecha y el gobierno republicano lo criticaba porque decía que se hacía una presión sobre los medios. Bueno, él les ha enseñado a esta gente de la izquierda latinoamericana a presionar los medios y a manipular la información, o mejor dicho, manipular la desinformación, que eso no llegue al Uruguay, si es que ya no llegó. El otro tema es ver el tema de la polarización, que es el recurso del divide y reinará, ¿no? Muy rendidor para ir destruyendo la calidad democrática. La discusión de calidad, de buen nivel, va cambiando por el juego de los buenos y los malos, ¿no? Y tuvimos un caso donde se desvió la atención, que fue la provocación del legislador Viera a un colega suyo y amigo mío, bastante irascible, que terminó difuminando la excelente interpelación que estaba protagonizada por el senador Bordaberry, y que de haber seguido, y aunque no tuviera los votos de la oposición, hubiera terminado con el crédito del ministro de Ganadería, que debió renunciar ese mismo día. Pero no, bueno, para el pueblo incauto, bueno, se pasó una semana discutiendo sobre el cruce de agravios y pasiones entre dos legisladores. Y así nos hicieron el juego de la mosqueta. Otro problema y otro indicador para ver si la democracia se nos está muriendo suavemente es la anomia y el desapego a la legalidad. Un pueblo indefenso ante el delito y un ministro que dice tener un plan, pero tiene un plan para el 2026. Y bueno, y el desapego a la legalidad es por constantes violaciones a la Constitución y las leyes. Lentamente nos van bajando los niveles de democracia. Otro indicador es ver el nivel de desconexión entre gobernantes y gobernados. Otro síntoma grande de descomposición, bueno, es oír un gobierno que hace gárgaras con la pobreza infantil y habla del impuesto a los ricos, muchos de sus legisladores y el PIT-CNT, y toda la semana se despilfarra, por ejemplo, millones de pesos en catering sin sentido, o un avión para viajar a Minas, o compra estancias mausoleo. Yo me pregunté si en ese día 25 de agosto, que los frentistas festejan el día del comité de base, bueno, si habrán hecho algún brindis allí por el propuesto impuesto Temu, ¿no? Porque ahí se consolidó o se va a consolidar un nuevo insólito matrimonio entre un gobierno del FA y las cámaras empresariales. Capaz que brindaron por eso ese día. Y cuidar la democracia es también cuidar el bolsillo de nuestra gente y evitar que ese peso grande del Estado que tenemos y las hiperregulaciones asfixien demasiado a un pueblo que ya no tiene más como aguantar la atacada de los impuestos, ¿no? Y bueno, y otra forma es cuidar nuestros símbolos patrios. O sea, que no vaya a venir un día de estos algún neuronado a proponer de colocar un mate y una torta frita dentro del escudo nacional, que eso no vaya a pasar. Bueno, otra nueva ironía que le regalo, porque no dejo de enojarme cuando leí las declaraciones del director nacional de Cultura, Clerici,
El hombre se agarra ahí de un desarrollo revisionista del historiador Leonardo Borges y plantea que, bueno, que habría que cambiar algunas cosas para ayornarlas al nuevo estado de la patria, ¿no? La verdad que con esa lógica, si la fuéramos a llevar si Clerici fuera japonés, plantearía que un plato de sushi dentro de la bandera de Japón, o si fuera italiano, plantearía poner un plato de espaguetis en el escudo italiano. No sé, yo digo, a respetar los símbolos patrios, porque es también una forma de defender nuestra democracia. En fin, yo no soy historiador y lo único que puedo decir a los señores del gobierno es que no se les ocurra pensar en ese tipo de cosas, en respetar lo que tenemos, la democracia y el sistema de gobierno republicano representativo. Costó muchísimo conseguirlo, lograrlo. Fueron luchas no solo de Artigas, fue Lavalleja, Rivera, Oribe. Hubo toda una construcción conflictiva durante el siglo XIX para después tener el Uruguay ballista y para después tener la democracia que fuimos consolidando de a poco entre todos. De última, quería hacer una mención especial porque yo soy muy crítico de este gobierno, no es novedad para ninguno de ustedes, pero quería felicitar al presidente Orsi porque luego de muchos discursos por allí y actos oficiales donde no dio la nota, estuvo muy bien en su discurso del 25 de agosto en Florida, y vale la pena decir que felicitarlo porque fue una buena pieza oratoria. Amigos míos, la semana que viene nos volvemos a ver con la columna de R. Pupo.